se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Si te digo que cada vez hablamos y escribimos de forma más simple, creo que no te estoy contando nada nuevo, porque a no ser que en tu caso te encuentres en un ambiente especial, académico, literario, o en contacto con personas que gustan de expresarse oralmente o por escrito con un vocabulario rico, coincidirás conmigo en que la gente utiliza cada vez menos palabras para intentar decir lo mismo. El idioma español pone a nuestro alcance infinitas posibilidades de lucirnos a la hora de transmitir algo, pero corren tiempos, en este caso contra toda lógica diría yo, donde menos es más. Y así vemos desde hace ya bastantes años que, comenzando por los más jóvenes, aunque no exclusivamente, se prima la inmediatez sobre la calidad de la comunicación. Y eso nos ha llevado a escribir palabras con menos letras, deformarlas o cambiarlas buscando decir lo mismo de otra forma, pero que en demasiados casos ha resultado en verdaderos horrores en el habla o la escritura. Parece que se es más guay actuando así, porque hacerlo de forma correcta o esmerarse un poco en las palabras utilizadas para expresarse, en la mayoría de los casos parece propio de viejos o de quienes se consideran por encima de los demás. Gente cursi con ínfulas de superioridad y demás características personales de la fauna humana han existido siempre, y del mismo modo aquellos cultos y educados que cada vez se ven menos. Pero si hay algo que tengo claro, es que hemos nivelado hacia abajo porque cada vez se estudia menos, se sabe menos y da miedo ser señalado. Por eso han montado todo este circo del menos es más para protegerse desde la ignorancia, siendo mayoría y viviendo cómodos en ella. Puede que suene duro, exagerado o a ojos de algunos incluso equivocado, pero debemos ser sinceros y al menos reconocer las propias limitaciones. La realidad es que la humanidad ha hecho grandes progresos en muchos campos, pero en otros hemos retrocedido de forma preocupante y contra todo pronóstico cada vez parecen más vigentes aquellas palabras de Sócrates: solo sé que no sé nada. Y por si alguien cree que estoy ubicándome fuera del grupo al que cuestiono, al contrario, soy consciente del sitio que ocupo, pero al menos no pregono mi satisfacción como miembro voluntario y, aunque no de forma permanente, cada tanto intento escapar al destino de las mayorías, que ya no se resisten a la comodidad del no pensar. Por eso, siempre he admirado a quienes, incluso en estos tiempos, toman el riesgo de ser ignorados o incluso atacados de diferentes formas y hablan o escriben con un poco de esmero. Y puede ser que ya estén en una especie de extinción, pero todavía los hay, incluso en el mundo podcastero, grabando por allí sus audios, evitando utilizar gratuitamente palabras soeces, que lejos de clarificar el mensaje y hacerlo más contundente, solo dejan claro, en la mayoría de los casos, su incapacidad personal de decir las cosas de otra forma, por desconocimiento, falta de educación, bajo intelecto, o bueno, el diagnóstico que le aplique a cada uno y en cada caso. Es que hay muchas formas de decir algo e incluso se puede insultar elegantemente sin que quien recibe el insulto se entere, algo que hoy por hoy es un verdadero arte y al alcance de muy pocos, diría. Lamentablemente ya no abundan aquellos que saben mantener las formas, incluso en situaciones límite, cuando el instinto se apodera del cuerpo y mente traspasando esa línea de no retorno y que en ocasiones termina en arrepentimiento sincero, pero con consecuencias irreversibles, porque el mal ya está hecho. Y si todo esto te parece una perorata, bueno, igual tienes razón. Y es el momento de ir al grano y comentarte de dónde ha salido todo esto. Resulta que, como en infinidad de ocasiones,
todo tipo de recuerdos asaltan mi mente en las más diversas situaciones. La verdad que en la inmensa mayoría de los casos no soy capaz de explicar cuál es el detonante o por qué surgen en un momento preciso, pero allí están, y estos días he recordado un programa de humor que veía en los años 70 y 80. Dentro del mismo había un sketch en el que el protagonista era un chatarrero que por un golpe de suerte se había convertido en millonario. El personaje en cuestión quería relacionarse adecuadamente con la gente de la alta sociedad y necesitaba dominar el saber estar, digamos, ¿no? Un vocabulario rico y modales en sintonía con su nueva posición económica. Para ese cometido, decidió tomar clases particulares con un profesor que le enseñaba cómo sentarse a la mesa, compartir una comida, infinidad de detalles en consonancia con ese objetivo. Esto que te cuento formó parte de más de un programa de televisión a partir de 1974, donde alumno y profesor eran los mismos actores, pero según el país donde se hiciera, porque se hizo en más de uno, podía variar algún colaborador. El personaje, del chatarrero, tuvo mucho éxito por aquellos días y por tal motivo, además de ese bloque semanal en el programa de humor donde aparecía, en 1980 se hizo una película para aprovechar ese tirón, donde el metraje permitió darle a los guionistas la posibilidad de explayarse en la supuesta vida e historia del chatarrero, abordando otras situaciones de su día a día, pero evidentemente sin faltar aquel punto de sus clases de etiqueta que era la base del éxito. La situación concreta dentro del programa que recordé estos días, puedes verla en un video corto cuyo enlace y junto con el de la película te voy a dejar en las notas de este episodio. Allí verás cómo se comportaba el alumno y la frustración del profesor, que en determinado momento le espeta una palabra que me quedó grabada y que si se la dijeran hoy a alguien que desconoce su significado, seguramente se lo tomaría bastante mal y probablemente peor de lo que en realidad significa. Recordemos que hace 40 y pico de años, en los medios de comunicación no estaba bien visto decir palabrotas y, cosas que se escuchaban en la calle. Estar frente a una cámara o un micrófono en aquellos momentos llevaba implícita una actitud y un señorío, digamos, que, poco después se fue perdiendo rápidamente. Yendo al meollo del asunto, el profesor le dice a su alumno en ese vídeo que te digo que es un zamborotudo. Y evidentemente no sabe qué le están diciendo, pero soporta la situación de buena manera. Según el diccionario de la Real Academia Española, zamborotudo es un adjetivo coloquial que significa tosco, grueso y mal formado. En referencia a una persona sería que hace las cosas toscamente y de forma poco cuidadosa. En el caso de aplicar esto a un objeto, digamos un mueble, lo definiría como algo de poca calidad y mal hecho. Y finalmente, la RAE dice que esta palabra se utiliza también en Andalucía para hablar de un vino cuando resulta turbio o peleón. Por ejemplo, expresando: este vino es zamborotudo, tiene mucho sedimento. La verdad es que desconozco si los andaluces continúan utilizando esta palabra, porque si lo dice la RAE, así será. Y en mis 20 años viviendo en Cataluña yo jamás la escuché esta palabra y a lo largo de mi vida tampoco la he pronunciado nunca en ninguna conversación, o sea, nunca la he utilizado. Pero desde que la escuché en aquel programa de humor al que estoy haciendo referencia, cada tanto me viene a la mente y hoy quería compartirla contigo, sobre todo porque nuestro idioma es muy rico. Y una verdadera pena que cada día utilicemos menos palabras repitiendo generalmente las mismas. Hablar mejor no necesita de dinero, como antaño cuando cualquier progreso educativo y cultural pasaba casi exclusivamente por un desembolso económico que pocos podían permitirse. Hoy, a través de Internet podemos acceder a un mundo entero de conocimiento y gratis o casi, ¿verdad?
Tenemos una oportunidad excelente para crecer en todo sentido y hacer realidad un conocido dicho que sin duda aplica en este caso. Querer es poder. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí la entrega de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo al leer o escuchar este contenido y te espero en el próximo.